A mí me molestó un poco la frase de José Antonio Kast, porque cuando uno le atribuye una potencial conducta a un muerto, no es correcto, porque el muerto no puede refutarte, pues. Dice, Jaime Guzmán habría militado acá. Pucha, yo digo, el pensamiento de Jaime Guzmán podría acercarse, pero cuando la persona no puede defenderse es como pelar a alguien cuando no está. Bueno, no me gusta. No me puedo imaginar que Jaime Guzmán hubiese estado a favor de cambiar la Constitución de 1980. Pero eso sería. ¿Perdón? No me puedo imaginar que Jaime Guzmán hubiese estado a favor de cambiar la Constitución de 1980. Sí, pero a Jaime Guzmán no le tocó vivir el 18 de octubre. ¿No? A Jaime Guzmán le tocó vivir las tomas de las universidades de los 60, le tocó vivir probablemente también en la revolución de la Chaucha. A Jaime Guzmán le tocó vivir el gobierno de Salvador Allende. Me vas a disculpar, pero Jaime Guzmán no habría sido alguien que se hubiese bajado los pantalones por algo como el 18 días. No, a ver, si todo lo que estamos acá votamos en contra de eso, o sea... Estamos de acuerdo, estoy diciendo, eso fue el primer proceso, y después, al día siguiente, me vas a disculpar, pero al día siguiente que nosotros... hay una cosa que a mí me duele hasta el día de hoy, porque por último, nos hubiesen dejado disfrutar el triunfo. Pero al día siguiente, el 4 de septiembre, fueron y empezaron el segundo proceso. Y para más remate, un artículo de la Constitución que establecía el cierre del proceso, lo dejaron sin efecto. Y eso, Checho, es algo que me duele hasta el día de hoy, porque nos robó un triunfo y le salvó el pellejo a un gobierno que estaba caído. Tú le hubieses dado 3 semanas, 4 semanas al gobierno de Boric, a la coalición de Boric, para empezar a buscar culpables por la derrota del 4 de septiembre, y ese gobierno implosionaba. Pero tenían que ir a salvarle el pellejo una vez más. Lo que pasa es que en campaña, para optar a los votos del centro, se había dicho... Mire, vamos a ir a un segundo proceso bien hecho, y eso logró la votación que logró. Entonces es lo que se había comprometido para hacerlo más holgada la derrota. Eso no es cierto. Marcela, bueno, varias cosas, digamos, sobre el proceso. Yo te hago la siguiente pregunta. Tú dijiste, partimos un proceso totalmente perdido, lo dimos vuelta. La pregunta que te hago yo, y que nunca la vamos a saber la respuesta, ¿se habría ganado el rechazo si no se hubiera dicho rechazo para reformar? Absolutamente. Completamente. Tan holgado. Tan holgado. Pero tan holgado, pero es que eso nadie lo puede asegurar. La decisión, a ver, es que acuérdate que íbamos perdiendo, y cuando íbamos perdiendo se buscó la alternativa de rechazar para reformar. ¿Sabes dónde se decidió todo? La encuesta, perdón, una cosa cortita, perdona, Johanny, una cosa muy corta. Las encuestas daban ganando el rechazo mucho antes que Jimena Rincón y que los otros se sumaran al rechazo. O sea, ya se había dado vueltas eso. Y plantear lo siguiente. Aquí hay 3 elementos. Aquí hay 3 elementos que se conjugaron. No va a ser tu platita, ¿ya? Que le dejó claro a la gente de que iban a perder el control sobre sus fondos previsionales. ¿Ya? Que le hizo más campaña al rechazo que cualquier otra cuestión. Por lo demás, en vista de lo que estamos viendo con el tema de la reforma previsional, no va a ser tu platita. El segundo punto fue los distintos derechos. Si tú eras indígena o no eras indígena y cosas por el estilo, eso no le gustó para nada a la gente. Y el tercer elemento era el transformarnos en una copia de Bolivia, con plurinacionalidad y todo el cuento, distintas banderas. No le gustó nada a la gente tampoco. Entonces, esos eran argumentos mucho más potentes, y fueron mucho más potentes en la discusión que el tema de otro proceso constitucional. El segundo proceso constitucional, por lo demás, ellos lo han planteado. Si lo querían cumplir, perfecto. Pero plebiscito de entrada. ¿Por qué no un plebiscito de entrada para el segundo proceso? Lo propusimos, se rechazó. Pasaron la cuestión a matacaballo. Bajaron los quórums constitucionales. Nos dejaron los quórum en 4/7 con una constitución entonces. Pues ahora nos dicen que vamos a modificar Tú puedes eliminar el derecho de propiedad en Chile con 4/7 hoy día. Checho. Entonces, no nos equivoquemos. Pancho. No nos equivoquemos, que aquí se hizo todo mal. Pancho tiene la palabra. Pancho. Uy, se pegó. Está pegado. Enmudeció. Eso sí que no lo habíamos visto nunca. Yo no sé si va a haber un mejor momento que este para que el 16% vaya a las cuentas individuales. Yo te pregunto lo siguiente. Recordemos que este gobierno quería el 16% reparto. Entonces,
Entonces, esta es una buena, a mi juicio, por eso después cada uno puede decir lo que quiera. A mi juicio es una buena negociación. No, es que el 1,5% no lo va a manejar el gobierno, lo va a manejar un organismo igual que el Banco Central, independiente. Público, fiscal. No, pero ¿Dónde van a meter? Sí, súper independiente. Yo sé cómo el Banco Central, tú me dices que no es independiente. Marcel era presidente del Banco Central en razón de su filiación política. Y la razón por la cual en su momento el Banco Central no fue mucho más duro respecto de la irresponsabilidad fiscal que se desató durante el gobierno de Piñera también, fue por razones políticas. Si hubiese sido solamente técnico, la respuesta del Banco Central habría sido otra y nos habríamos ahorrado el depreciar nuestra moneda en casi 40-50%. Entonces, el ministro Marcel vino a heredar en este gobierno lo que sembró como presidente del Banco Central. Perdona, pero a ver, yo te voy a discutir porque independientemente... Y había necesidades políticas, digamos, estaba el COVID, estaba todos tienen una tendencia política, pero si hay algo que distingue a Chile del resto de los países latinoamericanos y que permitió que Chile tenga el nivel de desarrollo, es la independencia del Banco Central. Perdona que te diga, pero si tú más encima vas a cuestionar la independencia del Banco Central... Te hago una pregunta, Checho, a ver, pero cortito, porque nosotros la tarea del Banco Central es mantener la capacidad, el valor de la moneda, la capacidad de... Es controlar la inflación. Perfecto. Para que la gente de acuerdo. Oye, nosotros los últimos 5 años tuvimos ¿qué? ¿Qué tuvimos? Hemos tenido una inflación que se comió... Mira, subimos los sueldos mínimos a 500 lucas y hoy día con 500 lucas compráis menos que con 350 hace 5 años atrás. Sí, llegamos a 14%, pero evidentemente la pandemia influyó en eso. Ahí también, naturalmente que ahí también hay medidas que tomó el gobierno que yo creo que de la retrospectiva eran una estupidez, ¿de acuerdo? Respecto de lo que era cerrar la economía, la retrospectiva. Bueno, vamos a seguir conversando de esto, pero plantearte solamente una cosita respecto del tema de pensiones. No te olvides de una cosa. Las grandes catástrofes empiezan con pequeñas sesiones de principio. Ahí es donde meten la palanca y te rompen el sistema. Nos pasó con la reforma agraria ya una vez. No repitamos malas experiencias. Diputado Kaiser, Johannes, querido amigo, aquí el principal principio para mejorar las pensiones es subir el ahorro. No. ¿Cómo que el principal principio? O sea, tú me vas a decir que subiendo un 6%, no, es que no está, o sea, de un día un 16%, ¿no suben las pensiones? Checho, propiedad privada. La propiedad privada es el principio sobre el cual se basa... Pero eso va a ir a no. Si yo toco la propiedad privada a través del reparto de las cotizaciones, me estoy abriendo un forado que posteriormente, y después hablemos del crédito. Sí, tenemos mucho hablando a la vuelta, forado que no va Pancho, a cerrar. a la vuelta, Jorge, tenemos mucho que hablar. Yo voy a hablar menos porque yo ya dije lo que pensaba. Vamos a la pausa y regresamos. Yo les pregunto lo siguiente: ¿qué es mejor para ustedes en este minuto? Porque digamos que si no hay reforma previsional, ¿cómo que se llama? Las pensiones no van a aumentar. Conversaba en la pausa con Johannes y me decía hay que esperar porque vamos a ser mayoría en el próximo gobierno. Bueno, nadie nos garantiza que seamos mayoría, esa es mi duda. Yo creo que este es un buen acuerdo en términos de que si uno piensa lo que querían ellos y lo que se logra es bastante mejor, digamos. Ellos querían 16% a reparto, acá yo entiendo que efectivamente solamente un 1,5% podría considerarse de reparto, porque es un préstamo que al final va a las cuentas individuales. La compensación por sexo es reparto. Punto. La compensación de hombres a mujeres es reparto. Y como es reparto, introduce un elemento en el sistema que después va a ser explotado y va a ser ampliado. Sí. Es que eso pero si tú decís que vamos a ser mayoría, ¿por qué va a ser ampliado? Para ser ampliado tendría que tener mayoría. Pero Checho, si los periodos duran 4 años, por eso piensa 10.
Bueno, pero piensa si bien, ¿tú crees que vamos? Pero es que entonces, si el día pero que mañana... espérate, es que no, pues, bueno, es que espérate. Yo no puedo abrir la lógica de las propiedades o las cotizaciones pensando que en los próximos 4 años no va a pasar nada. Yo tengo que pensar a 10, a 20 y a 30. Yo no estoy aquí defendiendo el principio en razón de solamente una posición política, sino que va a tener un impacto al futuro. Cuando tú abriste la puerta a la reforma agraria, posteriormente aún con el fallo de la Corte Suprema que establecía que no tenían que pagarte al contado, ya, por las expropiaciones, lo abrió, presionados por Estados Unidos, lo abrió el gobierno de Alessandri, el tema de la reforma agraria. Y terminó dejando la escoba y nos terminó haciendo morirnos de hambre prácticamente en las calles. Entonces, lo que empieza chico puede terminar muy mal. Y cuando yo te toco, espérate, cuando yo te obligo a dar un crédito, por ejemplo, a darme un crédito al Estado de tus cotizaciones de 1.5, bajo esa lógica yo puedo ir un día y decir, ¿sabes qué más? ¿Cuánta plata tenés en tu cuenta de ahorro? 20% para acá, aquí tenés un vale. Te lo voy a pagar en 30 años, en 240 cuotas. No, porque eso requiere de una ley. Pero una ley, pero qué maravilla. Checho, si las leyes pasan todo tipo de estúpidas leyes todos los días. Si mañana ellos tienen mayoría, pueden pedir el 16% pero a reparto. Tu protección no es la ley, tu protección es la Constitución. Pero ellos pueden cambiar la Constitución si tienen mayoría. No, pero un momento, ahora necesitáis menos mayoría que antes gracias al acuerdo que llegaron de bajar los quórum. Dejen de hacer acuerdos que lo que hacen es dinamitar nuestro sistema. Jorge Alessandri. Sí, los invito a leer el informe del Consejo Fiscal Autónomo y una columna de Salvador Valdés en el diario Hoy, en el diario El Mercurio. Reparto, es muy importante la palabra, porque reparto significa que tú tomas de una parte y lo repartes, lo entregas a otras personas. No capitalizas, no creas un fondo, no te da rentabilidad. Y lo que se está haciendo acá es distinto, porque se invierte en un fondo que da rentabilidad. Incluso una de las cosas que alerta el Consejo Fiscal Autónomo, en medio técnico, pero que este fondo en algún momento se va a agrandar tanto, porque va a pagar el 0,1 UF, va a ir acumulando tanta riqueza que le puede dar tentación a un político en el futuro de pegarle un manotazo. Y en democracia, tú siempre te juegas la vida cada 4 años, pues. Pero hay elecciones cada 4 años, y miren ustedes, Trump en 48 horas ha incluso borrado órdenes ejecutivas que había hecho Nixon respecto a que el Estado federal cuando contrata no puede discriminar por sexo, por raza, por etcétera. O sea, por supuesto que uno cada 4 años, por eso es tan importante la democracia, por eso es tan la Constitución, pues Jorge. Pero por Dios que la han cambiado, ¿no? No, por Dios que lo han cambiado ustedes. Desde el año 90, 250 reformas. Discúlpame, pero Chile Vamos ha cambiado la Constitución. El 2005 se hizo con la anuencia de Chile Vamos. La reforma constitucional... Discúlpame. Pero es que para terminar, porque son 30 segundos para mí. El Consejo Fiscal Autónomo te dice... El estado actual, porque no estamos partiendo de cero, el estado actual es que tienes una PGU que vale 230.000, que es muy cara, que no incentiva la formalidad. Si tú no haces nada, la presión política y social por subir esa única herramienta que tú tienes, que se llama PGU, va a ser bestial. Por lo tanto, vas a terminar con una PGU impagable en el próximo gobierno. Hay que hacer algo. Bueno, ¿qué tienes que hacer? El Consejo Fiscal Autónomo. Subir el ahorro, fomentar la formalidad. Bueno, ahí. Lo primero que tienes que hacer, antes de hacer cualquier reforma previsional, para tener datos sobre los cuales tú puedas construir una reforma previsional, es modificar el régimen laboral. Y no tributario, puede ser, ojalá. Pero también el tributario, por supuesto. Pero en esencia, si tú no arreglas el tema de la informalidad en Chile, no hay ninguna reforma que te aguante el tener 30, 35, 40% de la población sin cotizar a un sistema. Punto. No hay nada que funcione. Es cierto. ¿Ok? Entonces, están haciendo las cosas al revés de los cristianos. En vez de, aparte del tema de principio, en vez de hacer primero una reforma al régimen laboral que permita la contratación más fácil, por último con un despido, o sea, con una indemnización de despido a todo evento, ¿de acuerdo? En vez de hacer eso, lo que están haciendo es hacer una reforma de pensiones junto con un Estado, un régimen laboral que es pétreo y que ahora, para más remate de la mano de la ley Karim, se ha transformado en un manicomio. Entonces, honestamente, no están haciendo las cosas bien, están pasando esto a matacaballo, no sabemos cuál va a ser el impacto en la estabilidad fiscal del Estado, no sabemos cuál es el impacto. Hay especulaciones que van desde la pérdida de 100.000 a 600.000.
empleos formales, puede que terminemos al final recaudando menos cotizaciones, a pesar del aumento de las cotizaciones, ¿ya?, para el sistema. Y eso no puedes hacerlo, sino el orden de los factores altera el producto. Intelectualmente, esto va a ser en 9 años. Efectivamente, no hay nada que aumente el costo de contratación que no tenga un efecto sobre el mercado formal laboral. Pero esto se está minimizando con 9 años, subiendo a poco, esperando, por cierto, que cambie este nefasto gobierno que tiene al país, lo tiene absolutamente frenado. Acá lo primero, para todos, es echar a andar el país. Si el país no crece, olvídate. Ya, pues, nada ¿y tú crees que va a crecer? ¿Y tú qué va? Esto funciona. Importante un detalle lo que dice Pancho Rego para los extranjeros. Sí, pero la PGU te exige 20 años de residencia en Chile y una de las cosas que queremos cambiar es que sean 30. Yo propondría que sean 30 años de residencia y que hayan cotizado. Exacto. Sí, claro. O sea, al final, oye, un solo comentario. El tema es que aquí el extranjero llega y hablemos de uno, porque si no... ¿Alguno? Sí. Oye, un solo comentario sobre lo que dijo Pancho, que estoy de acuerdo. El que crea que esto se terminó es de una ingenuidad increíble. Los primeros 10 años de esta reforma de pensiones vamos a estar recién tapando el hoyo de los retiros del 10%. Así es. Lo que quiero decirte es lo siguiente, Pancho. ¿Tú crees que el sistema, el proceso constitucional se terminó? Nunca. Con esta izquierda que quiere hacer un país, que al final de cuentas quiere hacer un país como Venezuela. Eso es lo que quieren ellos, y eso es lo que lograrían con los cambios. No van a descansar nunca, siempre vamos a tener esa amenaza, tanto de la reforma de pensiones, tanto de la Constitución. Ellos, este es un repliegue táctico nomás, como ven que el ambiente ha cambiado, pero están exactos, o sea, quieren hacer exactamente lo mismo que tenían en su programa. Reparto 100%. Pues siempre reporte 100%. Entonces, ese riesgo lo vamos a tener con esta reforma o con cualquier otra reforma. Entonces, Marcela, por favor. Muy corto, Johannes, perdón, muy corto. Es que yo creo que entonces con mayor razón no se puede aprobar esta reforma, porque con esta reforma se abre la puerta al reparto y la izquierda solo puede avanzar y la derecha jamás va a poder retrotraer esto al momento en el que estamos hoy día sin ese reparto. Entonces, perdemos por todos lados. Yo no veo el reparto. Es que cuando tú le quitas a los hombres para darle a las mujeres, estás haciendo reparto. Aunque esto sea absolutamente, aunque fuese por las mejores razones, ¿ya?, del mundo, ¿ya?, como sería entonces compensar, ¿ya?, pero la lógica y el quiebre, le pides prestado. No le pides prestado. Sí. No le pides prestado. Genera un fondo de compensación. No es el préstamo, es otra plata. No, es otra perdona, es otra plata, ya estás hablando del no estáis pidiendo prestado, estás haciendo reparto. Bono tabla. Pum. Bono tabla. ¿De acuerdo? Le quitas a unos para darles a otros. No importa a qué grupo le quites y a qué grupo le des. Eso es reparto. Vas a aumentar la cantidad de grupos, vas a aumentar la cantidad de reparto. ¿Ya? Metiste la lógica del reparto, no vas a poder cerrar esa puerta. Está fregado. Y por otro lado, decir una cosa. A mí me tiene cansado el derrotismo de la derecha chilena. Me tiene hastiado. Que piensen que nosotros con nuestras ideas y nuestros principios no podemos salir y ganar grandes mayorías y hacer la revolución liberal y libertaria que requiere este país para ordenarse y para volver a ser un país exitoso. Yo personalmente creo que no podemos estar y seguir en la lógica de vamos a recibir palos. Nosotros vamos a repartir palos a partir de ahora. Este gobierno y los gobiernos anteriores han creado un monstruo burocrático que se está chupando la sangre de nuestra economía y que nosotros tenemos que reducir, punto. Tenemos que cambiar la lógica en el sistema educacional, en el sistema de salud, etcétera. Es nuestra misión, es nuestro trabajo si queremos servir a nuestros conciudadanos. Ya no hay cosas que conservar. Nosotros tenemos que reformular y reconstruir nuestro país. No puedes conservar el Chile que tenemos en este momento porque es un Chile que no queremos, un Chile que no crece, un Chile con delincuencia, un Chile sin educación, un Chile con 3 millones de personas en lista de espera. Entonces tenemos que salir a ganar. Cambien el chip. Y una vez que hayamos ganado, porque vamos a ganar, y tengamos mayoría en la Cámara y tengamos mayoría en el Senado, vamos a hacer las reformas que se requieren y más, ¿saben qué más vamos a hacer? Le vamos a subir los quórum de nuevo. Y ahí pueden pelear durante 40 años de nuevo los zurdos para ver cómo los bajan.
tenemos que ir a las noticias, pero no sé por qué te apropias de esas ideas. Yo comparto todas esas ideas contigo. Pero entonces vamos a ganar. Y yo no soy libertario. Pero vamos a ganar entonces. Y comparto todas esas ideas contigo. Cosas, pero está bien, pero hay una cosa que se llama realidad política. Tú ves que cagá que se manda este gobierno, la semana siguiente sigue con el 30% el presidente. La realidad política era... Eso es realidad política. Tenía un 30% duro que no va a cambiar. La realidad política... Argentina, y Milei, perdonen prensa, pero es re importante. ¿Tú crees que un Milei habría entrado a Argentina si no hubieran tenido los líderes nefastos que tuvieron? La gente estaba cabreada en Estados Unidos. Y él cambió la realidad política de Argentina. Y nosotros podemos cambiar la realidad política de Chile. Sí, pero la gente ya está dispuesta a hacer sacrificios, está dispuesta a que aumente la pobreza durante el proceso. ¿Si bajó? No, está bien, pero me refiero a que están dispuestos a hacer un sacrificio que yo no sé si políticamente en Chile estarían dispuestos a hacerlo con lo que le pasó a los argentinos. En Chile el sacrificio va a ser más pequeño que el argentino. Ya, pausa, vamos a la noticia, perdonen, prensa. Tú vas de todas maneras a la elección presidencial. ¿Y estás dispuesto a ir a una primaria con Chile Vamos o vas a hacer lo mismo que José Antonio Kast, que va por fuera? Mira, yo siempre planteé cuando Chile Vamos se abrió o hizo una invitación general para una primaria de la oposición, yo dije, vamos, ¿de acuerdo? Ahora, naturalmente, respecto de ir a primera vuelta, probablemente no vayan a haber primarias con Chile Vamos, ya están poniendo condiciones, entre otras cosas, que participe José Antonio, porque entonces la cuestión se empieza... ¿Cómo era la cuestión? Empiezan a dividir la tortita. Ahí me parece pero hay otro tema también, y hay otro punto. Y va de la mano de lo que estamos haciendo. Estábamos hablando recién del tema de pensiones. Se aprueba la reforma, yo tengo un problema muy serio de respaldar a una coalición política que entra en esta lógica, porque si gana... ¿Tan grave te parece la aprobación de...? Me parece gravísimo. Así, tú la ves muy grave. Me parece devastador desde el punto de vista de la institucionalidad del derecho de propiedad en Chile. Me parece devastador. Y eso no lo vaya a ver al tiro, pero lo vaya a ver a 5 años, 8 años, 10 años plazo. O sea, tú también vas a condicionar tu participación en una primaria si se aprueba esta reforma. Yo condicioné mi participación a la primaria y lo dije desde un principio. Yo siempre dije, ¿sabes qué más? Nosotros tenemos que presentarnos, hagamos un programa de puntos políticos mínimos que tengamos en común, que sea lo que queremos avanzar entonces en un gobierno, y pongamos nuestra línea roja. Ok, ¿qué es lo que no quiere usted? Evópoli probablemente a mí me diría, ¿sabes qué más? No quiero la pena de muerte. ¿Ya? O algo por el estilo. Pero yo también tengo mis cosas donde mis adherentes dicen, no, esta cuestión no la queremos. De acuerdo, conversemos, sentémonos, negociemos. El derecho de propiedad no creo que esté sobre la base de la negociación, o sea, no estamos de acuerdo en entregarlo, espero, ¿ya? Entonces, cuando entras en una lógica de construir proyecto político, perfecto, podías hacer una primaria, porque tienes un proyecto político más o menos común. Si ese proyecto político le meten torpedos desde el mismo sector que dice defenderlo, antes de empezar siquiera una carrera presidencial, entonces, ¿qué es lo que van a hacer cuando sean gobierno? ¿Ya? Entonces, te quiero hacer otra pregunta. Si voy a la primera vuelta, depende del respaldo popular que tenga. Si estoy entre 18 y 20 puntos en las encuestas, claro, ¿por qué no? Pero no soy muy dado a las candidaturas testimoniales. A mí me gusta ganar. Me gusta ir y ganar. ¿Y tú qué es lo que opinas? No olvides suscribirte y darle like al video. La finalidad de Despierta Chile es que ese compatriota que todavía está durmiendo y no despierta pueda enterarse de lo que está pasando en su país. Hasta la próxima, amigos.